Hola amigos, bienvenidos a Nuevo Chile. Este episodio bastante especial para sacar de la duda a los que no saben lo que es el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Lo vamos a resumir en bastante pocos minutos para los que no entienden lo que es el nacionalismo. El nacionalismo no es chauvinismo, no es simplemente simple patriotismo. El nacionalismo es una ideología política donde se basa en la lucha contra el liberalismo económico y contra el marxismo. Es una lucha ideológica donde más que sale de la simple eh, teoría económica o teoría materialista. El marxismo y el liberalismo como ideología solamente presentan al hombre en una lucha económica, en una lucha materialista, donde es reducido el individualismo. El nacionalismo rompe con esas dos teorías y elevan al hombre a lo que es, según el país en que viva y la cosmovisión que tenga ese hombre en su país. Pero es que los nacionalismos en todos los países son diferentes. El nacionalismo alemán es diferente al nacionalismo italiano, el nacionalismo español, el nacionalismo argentino, el nacionalismo chileno tiene que ser diferente, porque la cosmovisión de cada pueblo es la que se puede realizar el nacionalismo. Yo no puedo traer a Chile un nacionalismo italiano, ni un nacionalismo alemán, ni uno típico español. El único nacionalismo que puedo llevar o puedo tener en Chile es un nacionalismo propio para el país, pero parte de la base que es la lucha contra el materialismo. Cualquier nacionalismo como doctrina que no luche contra el materialismo económico no es un nacionalismo teórico, o sea, no es un nacionalismo propio. La base y la lucha contra el materialismo es la base de nuestro pensamiento. Como les decía hace un momento, elevar al hombre a otro concepto. Para Chile, en la cosmovisión nacionalista tiene aspectos mucho más relevantes que una simple economía o una simple solución económica. Es reconocer la historia, reconocer a nuestros pueblos originarios, reconocer a los pueblos que conquistaron Chile y que los dos fueron los que formaron nuestra identidad. Si tú no reconoces eso, no puedes entender la historia de Chile, nuestra identidad. El nacionalista es un contrario a la verdad política. El nacionalista solamente se basa en la verdad, porque es la única forma de entender y de comprender lo que nos rodea, lo que nos pasó antes y después. El nacionalista acepta la realidad histórica, acepta la realidad como nación, con las cosas buenas y con las cosas malas. Nunca el nacionalista va a estar de acuerdo con la posverdad. Solamente la verdad es la que busca el nacionalista. Por eso es que eh, el nacionalista es un enemigo de la posverdad, enemigo muy grande de los que han tratado de cambiar la historia. El nacionalismo no es simplemente decir viva Chile, viva mi patria, el chauvinismo, con que muchos piensan que se refiere el nacionalismo. El nacionalismo es una doctrina política de un carácter mucho más elevado que el materialismo económico. De hecho, hay muchas ramas que, por ejemplo, en España el nacionalismo es muy diferente al chileno. El nacionalismo español ha sido
profundamente católico por su historia. Todo tiene que ver con la historia de Chile, o sea, con la historia del país. En este caso, la historia de Chile, reconocer nuestra identidad histórica. Por eso que las soluciones del nacionalismo hacia el problema, por ejemplo, el problema en el sur es diferente a la cosmovisión del liberalismo, por ejemplo. Porque prácticamente no tiene cosmovisión. El liberalismo solamente muestra, no ofrece ninguna solución porque no tiene ninguna cosmovisión sobre el mundo. Solamente es una es una teoría aplicada al consumismo, o están viendo con ojos mercantiles el terreno del sur, no lo ven como, no respetan ese uso de derecho de las tierras. El nacionalismo también tiene muchas cosas de sentido común, tiene muchas cosas de sentido patriota. Por eso es que rechaza el liberalismo económico y el marxismo, porque son dos ideologías que se van a los extremos. El liberalismo económico se va al extremo donde el hombre pasa a ser un código de barra. El marxismo se va al extremo estatista, donde la propiedad privada es abolida. Entonces, si podríamos resumir el nacionalismo, sería el centro político, debería ser el centro político. Pero el centro político no es nacionalista en ningún país. El centro político es ni chicha ni limonada. Eso es lo que es el centro político. Por eso es que el nacionalismo siempre ha sido la tercera posición. O sea, no se define en el centro, tiene muchas ideas que podrían parecer para la gente de derecha de izquierda y ideas que para la gente de izquierda parecen de derecha. Por eso es que los nacionalismos siempre son tomados burdamente por la izquierda como extrema derecha. Pero uno de los grandes enemigos del nacionalismo ha sido siempre históricamente en todos los países la derecha. En Chile, uno de los mayores enemigos del nacionalismo ha sido la derecha. Siempre ha sido la derecha. De hecho, un presidente de derecha asesinó a los nacionalistas del Seguro Obrero. Así que el nacionalismo es una ideología política con un aspecto muy grande. Es un aspecto político y una ideología con grandes pensadores, con grandes escritores. Y además es una ideología política que rompe el eje izquierda-derecha. Bastante interesante para la gente que a lo mejor no encuentra una explicación a muchas cosas. Yo le invitaría a que aprendieran sobre el nacionalismo, que buscaran información. En Chile hay buenos escritos. Es cierto que yo por lo menos yo sigo mucho, leo mucha gente, muchos pensadores nacionalistas del nacionalismo español de los años 30. Me interesa mucho la cosmovisión que tenía el nacionalsindicalismo, pero claramente hay muchas cosas que en la actualidad no es que sea difícil, sino que tiene que cumplirse muchas cosas para poder avanzar el nacionalismo eh, como lo soñaban aquellos idealistas del nacionalismo. Hay muchas cosas que cambiar. Por ejemplo, el nacionalismo nunca ha sido partícipe de esta democracia liberal corporativa. El nacionalismo siempre se ha opuesto no a la democracia en su palabra, sino a cómo la han llevado. Como lo he dicho en muchos capítulos del podcast, esta democracia, eh, tú no tienes ninguna oportunidad de decirle al candidato político que no cumplió su promesa, que prometió A y hizo C, y que prometió algo y no lo hizo. No tienes ningún derecho a réplica, no hay real participación. Esto no es una democracia, para nada. Solamente un método
para que los grandes poderes económicos y los grandes círculos de poder tengan una representación y puedan manejarse y repartirse el poder. Eso es lo que es la actual democracia. Pero un partido político que quiera entrar en este sistema eh, claramente tiene que intentar cambiarlo, pero nosotros no, el nacionalismo no está de acuerdo con este sistema corporativo. No significa que el nacionalismo sea radical, revolucionario, eh, como el marxismo. Lo que pasa es que ¿por qué se ven muchos antiguos nacionalistas con brigadas de asalto o cosas como o marchando? Es que el nacionalismo más popular fue de los años 20, años 30 hasta los años 40 en todo el mundo. Y todos los partidos políticos tenían brazos militares, o sea, el Partido Socialista, el Partido Comunista, los partidos nacionalistas, eh, todos los partidos políticos tenían un brazo militar. Y lo que pasa es que lamentablemente, históricamente, eh, por ejemplo, se ha satanizado el nacionalismo por la figura de Adolf Hitler. Pero, y bueno, y no sé, todas las consecuencias y causas de la Segunda Guerra Mundial, ya todo el mundo conoce. Pero el nacionalismo alemán es típicamente alemán, típicamente fue de Hitler. Nosotros, por más que el nacionalismo pueda tener tinte o cosas eh, sobre el nacionalismo alemán, el nacionalismo chileno está muy lejos de parecerse. El nacionalismo que se puede llevar a Chile no puede ser, primero que nada, no puede ser racista, porque aquí no hay una raza, nosotros somos un país mestizo. Entonces ya lo diferencia tiene una gran diferencia, un abismal. Nosotros, por más que queramos ser o tener herencia típica o intentar ser europeos, no lo vamos a hacer nunca. Nosotros tenemos herencia hispánica, pero también tenemos herencia araucana y de los pueblos originarios. Entonces, nosotros, el nacionalismo chileno acepta, o sea, hace como propia toda la identidad nacional. Por eso es que el nacionalismo chileno adopta históricamente muchas cosas de nuestros pueblos originarios. Un nacionalismo que no adopte cosas de los pueblos originarios, de aquellos guerreros que lucharon antes de que existiera la patria chilena, la nación chilena, no acepta la historia. Y ese es el tema, a eso voy con el tema de aceptar la historia. Aceptar nuestra historia, quererla, investigarla, es parte y misión de un nacionalista. Que existan 20, 30 o 100 terroristas en la Araucanía no significa que el pueblo araucano sea grande, o mapuche, como le quieran llamar, no sea grande, sea importante. Es muy importante en la cosmovisión nacionalista. Entonces, el nacionalismo es mucho más que decir viva Chile, salir con una bandera chilena. Eso no es nacionalismo. El nacionalismo es una doctrina política, donde el cual sería muy interesante que la gente empezara. Primero, el podcast yo lo hice para esto, para poder, no sé si educar, pero que la gente se pudiera acercar a una ideología diferente. Sacar la, el miedo que tiene la gente por el nacionalismo chileno no tiene nada que ver con el nacionalismo europeo. Pero sí, el nacionalismo en todo el mundo, el nacionalismo como doctrina, es la tercera posición, es una doctrina que combate al liberalismo económico y al marxismo, al socialista marxista, y pero
Cuando escuchan la palabra socialismo, muchos lo asocian al socialismo marxista. El nacionalismo es socialista, pero un socialista real, o sea, un socialismo que no tiene que ver con la lucha de clases, tiene que ver con la sociedad. Entonces, por eso es que el nacionalismo, como es una doctrina centrada, acepta cosas que tienen que ver con el liberalismo o con el capitalismo en este caso, y acepta cosas que tienen que ver quizás que llamaríamos con el marxismo, con el pero nosotros no asociamos al marxismo, lo asociamos al socialismo. El socialismo nacionalista no tiene nada que ver con el socialismo marxista. Nosotros rescatamos cosas que tienen que ver, muchas veces se habla del sentido común, hablan los políticos, y realmente el nacionalismo es un sentido común patriótico, nacionalista, donde creen el derecho, por ejemplo, no sé, les voy a dar un ejemplo de nacionalismo. O sea, el nacionalismo cree que el legítimo derecho, por ejemplo, un verdadero nacionalista o un gobierno nacionalista debería tener, por ejemplo, podría financiar la industria chilena o hacer, por ejemplo, levantar industrias chilenas que están semi muertas en la actualidad, apoyar que surjan. ¿Por qué? Porque el capital chileno es el que queda en el país, el que da trabajo. El capital extranjero, cuando hay momentos de crisis, solamente cierra empresas y importa. Y esa es la realidad. Por eso es que la doctrina nacionalista es diferente, porque no piensa en el ser humano como un bien de consumo o como un código de barra las cosas. Piensa en cómo, en sus ciudadanos. Si yo pudiera llevar la doctrina a algo bien simple, son políticas de sentido común, el nacionalismo actual, para resumirlo para la gente que no entienda lo que es, el nacionalismo es políticas de sentido común por el bien de la sociedad chilena. Eso es un nacionalismo. O sea, ¿quién va a querer, por ejemplo, que la industria chilena muera? ¿Quién va a querer que los recursos naturales chilenos sean todos explotados y se vayan todos hacia afuera y nosotros ganemos como país una mínima parte de ellos? Yo creo que nadie está de acuerdo con eso. ¿Quién va a querer que, por ejemplo, que los usos de agua de Chile sean privados? Una cosa. Y lo otro que la gente se espanta y dice, no, que los nacionalistas quieren estatizar, son igual que los marxistas. El nacionalismo nacionaliza, no estatiza. O sea, puede estatizar, pero el nacionalista lo que busca es lo mejor para la nación. Entonces, nacionalizar no significa estatizar. Quizá una empresa del Estado, o sea, una empresa privada puede manejar el agua, pero son las leyes las que están mal hechas en Chile, donde hay empresas que tienen a perpetuidad el uso de agua. O sea, eso no puede ser. Entonces esa es la gran diferencia entre una doctrina liberalista económica y una nacionalista. Nosotros los nacionalistas creen en la propiedad privada. El nacionalismo chileno es diferente a los nacionalismos que se dieron en otros países. Por eso es que, por ejemplo, el nacionalismo que yo creo la propiedad privada, creo que es un derecho fundamental que hay que proteger. También creo que la industria en momentos de crisis hay que apoyarla. Por más que a los liberales no les guste, eso da lo mismo porque no es parte de nuestra doctrina. El libre mercado muchas veces no funciona y estos liberales de moda que están nunca van a entender el concepto nación. Nunca van a entender el concepto de que la justicia social no es de la izquierda, la justicia social es para el pueblo de Chile. La justicia social no tiene que ver con regalar derechos. La justicia social es justicia social. O sea,
no significa que yo me voy a sentar voy a acostarme todo el día sin hacer nada y voy a recibir bonos. La justicia social tiene que tener tú tienes que trabajar, toda la nación tiene que trabajar por esa justicia social. Bueno, disculpa, tuve una pequeña interrupción, pero bueno, eso es lo que es a grandes rasgos el nacionalismo, como una pequeña introducción a la gente que no logre comprender lo que es la doctrina nacionalista. El nacionalismo también rescata eh, profundo aprecio por eh, el ejército, su héroe, los héroes nacionales, entendiendo que gracias a los héroes nacionales se ha construido la patria, se ha construido la nación. También rescata personajes que no son propiamente eh, a lo mejor de militares, pero también han sido importantes en la historia del país. Pero sí rescata los héroes que han forjado la patria, que han forjado la nación. Un respeto a las Fuerzas Armadas, un respeto a, a los grandes héroes que han construido la herencia heroica de Chile. Eso es importante recalcar. Y, pero no como una cuestión chauvinista o una cuestión puramente o creerse que somos los mejores, porque eso está totalmente o sea, no es eso nacionalismo. El nacionalismo no tiene nada que ver con chauvinismo o con creer que Chile es mejor que la nación la nación de al lado. El chauvinismo es propio de, por ejemplo, de los militares, no de los militares en sí, sino de los gobernantes de las dictaduras de la época de los años 70 donde muchos amenazaban con guerra. eh, el chauvinismo yo lo resumiría por ejemplo, la dictadura militar argentina. Era muy chauvinista. Eh, pero el nacionalismo no es esa expresión patriótica, es una expresión, es una doctrina política que ofrece una economía para el país, ofrece una visión de país, ofrece una forma de Estado, es un pensamiento, pero que no basa toda su doctrina en la economía. La economía es una parte de la doctrina, pero no basa su doctrina completamente como el liberalismo y el marxismo, que todo lo basa en la economía. O gran parte de la importancia que tiene esta ideología eh, se basan en la economía, y el nacionalismo es una parte importante de la economía, pero no es la más importante. El nacionalismo siempre ha buscado que el hombre salga de ese materialismo económico. No se vive solamente de dinero, hay muchas cosas que son importantes para el nacionalismo, como la familia. eh, el nacionalismo de cada país o sea, cada país tiene un nacionalismo diferente. Por ejemplo, el nacionalismo español no se puede alejar del catolicismo. Van pegados en la historia. O sea, nadie puede no reconocer, por ejemplo, sus reyes católicos, por ejemplo. Ese es un aspecto to- únicamente de ellos. En cambio, el nacionalismo chileno puede tener aspectos a lo mejor para rescatar el cristianismo, otros pueden tener un aspecto más laico. Yo rescato, por ejemplo, el nacionalismo que yo creo que es lo mejor para Chile o es la doctrina que yo sigo. Es una cosmovisión donde rescata a los pueblos originarios, en este caso la cosmovisión de tierra que tienen los pueblos originarios chilenos o que son de Chile, más la visión cristiana occidental como cultura hispana,
europea, pero hispana típicamente. Por eso es que el nacionalismo, por ejemplo, el nacionalista no puede hablar de Latinoamérica, tiene que hablar de Hispanoamérica. Latinoamérica, nosotros no somos latinos, somos hispanos. O sea, no tenemos nada que ver con latinos, nosotros somos este es Hispanoamérica. Es un concepto ingresado por los franceses para denostar a España. Eso, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Históricamente. Esto es Hispanoamérica, no es Latinoamérica. Y creo que ese es el concepto histórico. O sea, el concepto histórico de Chile es una república, un país que está fundado sobre fundamentos en su constitución cristianos occidentales. Y solamente el ejército chileno adoptó valores que rescataban el guerrero araucano, el guerrero mapuche. Son conocidos sus regimientos, su, su, su educación y estudios sobre la, las formas con que el ejército araucano luchó contra los españoles, pero dentro del ámbito puramente nacional, la élite política chilena siempre ha sido muy, muy, muy clasista, y eso es una realidad. Entonces el nacionalismo chileno rompe con ese clasismo y, y el nacionalismo eh, no cree en la lucha de clases, no cree que existe una élite superior que pueda imponer su cultura, su visión del mundo sobre el resto. Por eso no cree en la lucha de clases. No cree cree que todos los ciudadanos de un país deben remarse hacia el mismo sentido. Y tampoco ataca al más rico ni ataca al más pobre, simplemente todos tienen que ir construyendo en vías de la nación, ir colaborando para que esta patria, esta nación vaya surgiendo. Eso en un resumen largo de media hora les puedo hablar de lo que es nacionalismo. El nacionalismo es una doctrina muy interesante. Lo que pasa es que está demasiado oculta por los grandes poderes. Eh, Toda la prensa eh, del sistema, como le llamo yo, y cuando se habla de nacionalismo, inmediatamente se habla de ultraderecha. ¿No? Yo no tengo nada que ver con la derecha. El nacionalismo doctrinalmente no tiene nada que ver con la derecha. Puede compartir algunos valores éticos y morales, pero no tienen nada que ver con la derecha. Y tampoco tenemos nada que ver con la izquierda. Por eso es que somos una tercera posición. Y la gente que esté interesada en saber más del nacionalismo, estudien, lean. Y la cosmovisión que yo tengo de las cosas es nacionalista. Por eso es que yo cuando hablo de los temas, hablo como un nacionalista, para que entiendan la visión que yo tengo. Muchas veces hay mucha gente que me ha dicho, y que me manda a Twitter, y que me escribe y me dice, pero tú de repente eres como muy de izquierda, y de repente en algún otro ámbito eres como muy de derecha, no entiendo. ¿Qué es lo que crees tú? Yo soy nacionalista, por eso es que no, hay cosas que puedo concordar y hay cosas que no puedo concordar. No, por ejemplo, valóricamente, a lo mejor podríamos pensar que soy de derecha, pero yo no soy de derecha, yo soy nacionalista. Y muchas cosas que tienen que ver con derechos a lo mejor laboral, etcétera, tienen que ver más con la izquierda, pero no son de izquierda, son nacionalistas. Porque el nacionalismo es la verdadera justicia social. La verdadera justicia social que no va a ir a matar a nadie por esa justicia social. Que va a lograr que el nacionalismo busque un acuerdo.
Por ejemplo, son conocidas las grandes, el nacional sindicalismo, por ejemplo, de Ramiro Ledesma, en España, de la Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, que creía en un sindicalismo nacional, donde todo el nacionalismo girara en torno al sindicato nacional. Lamentablemente después Franco tomó esas banderas para adueñárselas después de que habían asesinado, después de que los anarquistas y los comunistas mataron a Ramiro Ledesma, se apoderó de sus banderas, pero Ramiro Ledesma no, nunca hubiera estado de acuerdo con lo que hizo Franco después. Entonces lamentablemente el nacionalismo español de los años 30 fue totalmente, podríamos decir, mal utilizado por Franco. Lo mal utilizó, lo utilizó para su propio beneficio político. Entonces, lamentablemente, cuando se habla de los nacionalistas españoles de los años 30, verdaderos luchadores revolucionarios del nacionalismo, son mal vistos porque están asociados a Franco. Y Franco, más allá de que haya sido el bando ganador de la guerra civil española, no tiene nada que ver lo que hizo, lo que pensaba Ramiro Ledesma, Primo de Rivera, etcétera. Así que es interesante releer a esas personas, a esos personajes históricos, y las cosas que realmente querían no tienen nada que ver con lo que se hizo en el gobierno de Franco. O sea, eso es un ejemplo de, de, de un nacionalismo diferente a lo que se cree o lo que sea lo único que se piensa a lo mejor en los nacionalismos y los fascismos de Italia y de Alemania. Hay muchos nacionalismos diferentes. El nacionalismo chileno se ha construido con otra cosmovisión. Así que eso, amigos, espero que se interesen, espero que escuchen el podcast, que lo compartan. El cerco mediático es muy grande, muy difícil llegar con este mensaje a mucha gente, pero lo importante es que entiendan de que el nacionalismo no es salir con la bandera chilena cuando juega Chile con Argentina, con Brasil, y decir viva Chile y gritar gol. El nacionalismo es una doctrina política con una base fuerte, con una base, con una posición seria, con fundamento económico nacionalista, en muchas en muchas materias puede ser estatista, en otras materias puede ser muy propiedad privada, etcétera, pero todo tiene que ver con el manejo del momento en la economía. Por ejemplo, si estamos viendo una crisis económica mundial, donde es necesario que la economía chilena, un gobierno nacionalista va a defender la economía chilena, se va a cerrar quizás un poco, pero ¿cuál es el miedo de los empresarios? Es que el nacionalismo sea de izquierda, o que salga algún tipo como Chávez que no tiene nada que ver con el nacionalismo. Y en una mejor bonanza económica mundial, quizás puede ser mucho más abierto la economía. Por eso es que, por ejemplo, el nacionalismo en sí protege a su industria porque es la única que realmente va a mantener los puestos de trabajo, que es al final lo que le importa a la gente. Por ejemplo, siempre es importante recalcar, cuando Chile ha firmado una gran cantidad de tratados de libre comercio, por ejemplo, se firmó un tratado de libre comercio y una empresa danesa se comió todas las lecheras aquí en Chile, toda la industria de la leche. La única que sobrevivió fue la Column porque es una cooperativa, pero se comió toda la industria de la leche. Terminó comprando, creo, Casoprole, un montón pero era porque a esa empresa, no, de Nueva Zelanda, perdón, de Nueva Zelanda, una empresa de Nueva Zelanda terminó adueñándose de gran parte del mercado chileno, pero es porque
Nueva Zelanda subvencionaba la empresa, la industria de la leche, po. ¿Y qué hizo Chile? No, no protegió su industria, terminó muriendo. Y lo único que queda es Colón. Entonces, ese es el problema que pasa cuando se liberan los mercados y no se protege la industria nacional. Así que eso, amigos, cualquier cosa, espero que haya quedado más claro los conceptos. Y el nacionalismo no es un chauvinismo, es una doctrina política. Y estén escuchando más el podcast, que ya iremos avanzando en otra serie de temas. Un abrazo.